Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Nos alegramos mucho de poder reunirnos aquí presencialmente. Igual, gracias también, le damos gracias a Dios por las personas que nos acompañan en nuestra reunión virtual. Y bueno, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. En esta tarde el tema que tenemos para el día de hoy creo que es muy actual, toca mucho lo que vivimos en la actualidad. El título de este tema es Tiempos de confusión y engaño. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a enfocar nuestra mirada en el Señor, en su palabra, vamos a pedir, a clamar para que su presencia esté aquí, para que Él nos hable, para que nos ayude a concentrarnos, a no distraernos. Amado Señor, te damos muchas gracias por habernos traído acá y por habernos permitido conectarnos para aquellos que nos acompañan desde internet. Gracias, Señor, porque aquí está tu iglesia reunida. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. Permite que sea de bendición para nuestras vidas, que tú la utilices, Señor, como quieras utilizarla. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, ayúdanos a dejar todo problema, toda preocupación, todo enojo, todo aquello, Señor, que pueda impedir o interrumpir que te escuchemos, Señor, lo dejamos en tus manos, en las mejores manos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como lo mencionábamos, entonces, nuestro tema se llama tiempos de confusión y engaño. Y se supone que estamos en una generación que tenemos acceso a la información de manera casi ilimitada. Somos la sociedad que está hiperconectada. En cuestión de segundos podemos validar si una información que nos dan es cierta o es falsa. Por ejemplo, en esta época, cuando alguna persona va a viajar, pues al día de hoy, ¿qué hacemos? Generalmente entramos a alguna página que hayan pues varias ofertas de hoteles y entonces nos fijamos de pronto en las fotos de alguno, en los comentarios, en fin, y vamos a ver no solamente la información que nos da el hotel donde dicen es que nuestras habitaciones son así, aquí somos los mejores, nuestra comida la mejor, no, vamos a los comentarios a ver la gente que dice y ahí de verdad nos damos cuenta si el hotel es tan bueno como lo dice o no. Si alguna persona va a comprar un carro, va a comprar una casa, entonces bueno, a los comentarios, ¿qué opinan del barrio? ¿Qué opinan de esto, de lo otro? Y así sucesivamente. Incluso en las escuelas de ventas de esta generación, le dicen que le enseñan a uno que los consumidores ya no son los mismos. Anteriormente, un vendedor era pues como el cuentero, el que decía y exaltaba una cantidad de atributos y escondía por allá de pronto lo que no era tan bueno, pero el consumidor de hoy, por todo el acceso a la información, digamos que ya tiene, es decir, va a comprar un carro y él ya tiene claro las cosas, los pros, los contras. Entonces podríamos decir, no, en esta generación difícilmente nos engañan porque resulta que tenemos la información. Pero si nosotros vemos a nuestro alrededor, estamos lejos de que esto sea verdad. Por el contrario, hay más confusión, hay más engaño que nunca. Incluso estamos en las épocas de los fake news o de las noticias falsas. Y a veces surgen noticias y entonces uno se queda acá como que venga, esto es cierto, no es cierto, ¿será que sí? ¿Será que no? Incluso pues lo vimos en las recientes elecciones, que nos dimos cuenta de que hubo una campaña pues sucia, de cómo un grupo de personas, de lo que los medios le llaman las bodegas, sacaban noticias falsas y desacreditaban a otros candidatos pues sin fundamento. Ahora, esto no es un problema de izquierda o de derecha, todos lo hacen. Todos tienen bodegas, todos tienen noticias falsas. Y los culpables de que esas noticias falsas tengan éxito y de que el desprestigio de esos candidatos de un lado o de otro se dé, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque repartimos o redistribuimos las noticias falsas sin saber. Simplemente, como este candidato no es de mi agrado, salió una noticia falsa donde lo pone por el suelo, entonces yo retuiteo, lo publico en mi muro
y me vuelvo distribuidor. Por eso es que existen las bodegas, porque nosotros somos los que replicamos, somos como los que les ayudamos a redistribuir la voz. Y aquí hay algo preocupante en medio de esta situación. Ya tocando la iglesia, la sociedad, vemos cómo se está desmoronando poco a poco. Hoy nada más veían noticias cómo hay marchas en Estados Unidos de mujeres que están reclamando su derecho al aborto. No hay nadie que esté marchando por los derechos del bebé que está en el vientre. Ellos no pueden hacer una marcha, ellos no pueden hacer una manifestación. Y la Biblia nos dice a nosotros, a los creyentes, que tú y yo tenemos que ser la voz del que no tiene voz. Es decir, nosotros deberíamos estar haciendo las manifestaciones en favor de los bebés, a los cuales, escondiéndose en el derecho de la mamá, le están cortando su derecho a vivir. Y lo preocupante entonces de esto es que nosotros como creyentes nos volvemos expertos en política para favorecer a uno o al otro, y se nos olvida que tú y yo, de acuerdo al llamado eterno que tenemos, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Somos de el Señor, y nuestro propósito en la tierra es exaltar a Jesucristo, no al candidato de turno. Claro, como creyentes podemos tener preferencias. Podemos decir, me gusta más el modelo económico de este, le creo a este otro, pero finalmente nosotros debemos tener una visión crítica de los gobernantes. Juan el Bautista, cuando estaba en su ministerio, el ministerio por el cual él nació, fue abrirle paso a Jesucristo, llamar al arrepentimiento. Él fue crítico de las autoridades. Él se acercaba continuamente a Herodes y le decía, Herodes, esa mujer que tú tienes no es tu mujer, es de tu hermano, tú no la puedes tener, estás pecando, no puedes hacer esto. Lo llamaba continuamente al arrepentimiento. Cuando nosotros nos matriculamos fuertemente y entonces participamos de esa guerra en redes sociales por un candidato o por el otro, pues cuando ese candidato la embarre, pues no tenemos la moral para decir, venga, para denunciar sus malas acciones, para denunciar lo que no está bien. Entonces, ¿qué pasa? De una u otra forma, como creyentes estamos cayendo dentro de una corriente que es la que vamos a ver, la corriente de confusión y engaño que hay en el mundo, y estamos manteniéndonos en esa línea en la cual el mundo va a ser engañado. Nosotros somos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad, pero a veces parece que nos interesara más jugar en este mismo plano que realmente brillar, y no brillar con nuestras ideas y nuestros pensamientos, sino con la luz y con la palabra de Jesús. Siguiendo pues como haciendo un análisis un poco de los tiempos de confusión y engaño que vivimos por esta época, recientemente pasamos por la pandemia del COVID. Todos la conocemos, todos vimos lo doloroso que fue para muchas familias que perdieron seres queridos. Y ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia hubieron muchos anuncios en redes sociales que decían, la pandemia es falsa. En los hospitales les están pagando por muertos, y había mucha gente convencida de que eso era verdad. Pensando, y hubieron ataques contra médicos, contra clínicas, porque habían falsas noticias que decían que eran los médicos los que estaban matando gente, que eso no era ninguna pandemia. Después llegaron las vacunas y los antivacunas de toda la vida han habido movimientos antivacunas en Estados Unidos, en Europa. Entonces, una nueva vacuna, tenemos que pelear contra esa vacuna también. Y si nosotros al día de hoy vemos los países que están en mayor conflicto con el COVID aún, son donde los programas de vacunación han sido muy deficientes. De cierta forma, donde ha habido programas adecuados de vacunación, en cierta forma han logrado superar. Y nuevamente vemos un protagonista en la ecuación: las fake news, las mentiras, y las mentiras que genera por allá algún movimiento, entonces llegan a nosotros y nosotros, sin preguntar la fuente, quién dijo esto, lo retuiteamos, lo volvemos a postear, lo reproducimos, lo mandamos por redes sociales, por todos los medios. Y a veces los creyentes no tenemos la misma diligencia para comunicar la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales. Ahí somos más tímidos que
republicar esas noticias falsas que nos llegan. Ahora, ¿qué podríamos decir de estos tiempos de confusión, estos tiempos a nivel político, que a veces de pronto nos pueden generar confusión? Porque a veces podemos colocar nuestras esperanzas donde no deben estar puestas. Por ejemplo, si gana el candidato de derecha que yo quería, bueno, estamos tranquilos, no va a perseguir la iglesia, entonces parece que todo va a estar bien. Y de repente gana el que en cierta forma nos parece peligroso, entonces ahí como que sí estamos preocupados, y entonces la solución es que nos tenemos que ir del país, y Dios dice, vengan, ¿qué están pensando? Yo no estoy pintado. Quien pone y quita gobernantes es el Señor. Y a veces Él ha permitido que hayan gobernantes justos y gobernantes injustos. Es Dios el que lo permite, de acuerdo a cómo quiere tratar a su pueblo. ¿Y quién determina cuál es el mejor tratamiento para el pueblo? El Señor. Así que si algo necesita Colombia en estos momentos es lo que le pasó. Y que nosotros de cierta forma entendamos que nuestra confianza no está puesta en el gobernante de turno, sino en el Señor. No podemos decir que porque llegó una persona que nos es contraria en muchos aspectos de nuestro código de ética o moral, entonces todo se acabó y entonces hay que salir del país. O que porque quedó el candidato que nosotros queríamos, ese es el que nos va a poner a vivir chévere, y entonces realmente no confiamos en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Entonces, ante esta situación, ante este panorama de guerras sucias y todo, ¿qué decimos? No, entonces lo mejor es que un cristiano llegue al poder. Y nosotros teníamos un candidato. No, este tema no es de política, pero es que es algo tan, digamos, de la actualidad, y al punto al que quiero llegar es la confianza. ¿En dónde estamos poniendo la confianza? Es clave para todo el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces teníamos un candidato cristiano y decíamos, listo, entonces ese es el que no va a tener bodegas, ese es el que no va a tener engaños. Y vimos un video, yo no sé si ustedes lo vieron, donde un supuesto profeta llamado John Cisneros, o Juan Cisneros, no me acuerdo, le dijo a John Milton, le dijo, no, hoy te doy una profecía, tú vas a ser puesto como, algo así como si fuera el rey, pero diciéndole, o sea, va a ser presidente, y tú ya no tienes un ministerio pastoral, ese llamado que Dios te hizo ya se acabó, ahora tu llamado es a ser un gobernante. ¿Y qué pasó con esa profecía? Pues fue falsa, obviamente fue falsa. ¿Y por qué entonces, si se supone que la iglesia es la luz del mundo, donde la gente ve un faro como de la verdad, porque hay confusión en medio de la sociedad, y resulta que la iglesia hace parte de este entramado de engaño y de cosas oscuras que están pasando en el mundo? Porque perdemos de vista al Señor y a su palabra. Hoy por hoy vemos en las redes sociales, en YouTube, videos de pseudoprofetas que se autoproclaman profetas de Dios, cada uno con su interpretación de la Biblia, y nosotros corremos a reproducir esas falsas profecías, y nos encanta cuando una persona nos dice, sí, Dios me dijo, y entonces si es algo chévere, qué bueno, a mí me gustaría eso para mí. Iglesia, tenemos que aprender a cambiar el Dios me dijo por la palabra de Dios dice. Cuando tú y yo vemos lo que hay en la palabra, cuando un predicador nos habla de parte de Dios, tiene que decir, esto dicen las escrituras, esto es lo que dice el Señor. Entonces eso es palabra de Dios. Y muchas veces habrá palabra profética ahí, sin que él tenga que ser un adivino o profetizar el futuro. Que la palabra de Dios dice que si tú obedeces a Dios serás prosperado. Si lo desobedeces, vendrá la mano fuerte del Señor, muchas veces trabajándote, castigándote, y esa es la palabra de Dios. Y a veces no entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué todos estos profetas tienen tantos seguidores y tanta gente que los sigue y van detrás de ellos? Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Le dicen a la gente lo que ellos
quieren escuchar. Miren, los profetas, los verdaderos profetas de Dios, dice la Biblia, jamás hablaron por voluntad propia. Dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios profetizaron lo que Dios les dijo. O sea, nunca un profeta empezó a hablar y después fue a orarle al Señor, a decir, Señor, respáldame en todo lo que yo les dije para que se cumpla. No, jamás fue así. Siempre el Señor llamaba a los profetas y les decía, Samuel, Isaías, Elías, ve y dile a este pueblo, así ha dicho el Señor. Entonces esa profecía de que yo empiezo a hablar y que todo se tiene que cumplir, eso es adivinación, eso no es la profecía bíblica. Y a veces los creyentes caemos. ¿Por qué caemos? Vamos a la palabra de Dios, vamos a los versículos que tenemos para el día de hoy. Deuteronomios 13 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, se los leo en Nueva Traducción Viviente. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto esas mismas personas que te profetizaron te enseñan algo que no es de la palabra de Dios, o sea, si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios, teme solamente a Él, obedece a sus mandatos, escucha su voz, la palabra de Dios, y aférrate a Él. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Hay falsos profetas que no le pegan a nada y la gente los sigue considerando falsos profetas. Pero pueden haber algunos que eventualmente dan profecías, dan señales y esas señales se cumplen. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué advertencia está poniendo aquí? Ojo, porque el hecho de que una persona adivine cosas no lo hace infalible de por vida. Si esa misma persona que en determinado momento te dio una profecía o la dio públicamente, eso se cumplió y esa misma persona mañana viene y te dice alguna cosa que está no conforme o es diferente a lo que dice la palabra de Dios, dice el Señor te está probando. Para ver si, ¿para qué? Para ver si realmente lo amas. Dice, el Señor Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Entonces aquí nos empieza a dar un tip para no ser engañados. Es amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, Dios te cuida. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, no las vocecitas que les llegan por los lados. Y yo las conozco, dice Jesús, y yo les doy vida eterna y como resultado de eso, nadie las arrebatará de mi mano, porque escuchamos al Señor. Miren, a veces pueden haber creyentes bien intencionados que no tienen la intención de engañarnos. Pero hay algo que dice la palabra de Dios y es que nuestro corazón es engañoso. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá o quién lo conocerá? Y muchas veces nuestro corazón pretende engañarnos con voces como si fuera la voz de Dios. A través de sueños, a través de visiones, de muchas cosas. Y ante eso el Señor, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos aprender a tener una relación con Dios a través de nuestros sueños, nuestras visiones. No. Nuestra relación con Dios es a través de la palabra de Dios. Si llega una visión, un sueño que está conforme a lo que la palabra de Dios dice, listo, lo recibimos. Incluso le podemos decir, Señor, confírmame esta palabra. Así como hubo una persona por allá en la Biblia, no recuerdo el nombre, que quería obedecer a Dios. Ese es el punto. Y le dijo, Dios, confírmame esto que tú me estás, si tú me estás diciendo eso, haz. Y Dios le reconfirmaba, porque en el corazón de esa persona no estaba hacer su propia voluntad, sino obedecer a Dios. Gedeón, eso, ustedes saben más que yo, gloria a Dios. Eso es lo bueno de estar apoyado aquí. Entonces,
ese varón quería hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo realmente queremos hacer la voluntad de Dios, puede que de pronto alguna visión, algún sueño confuso nos pueda engañar, un predicador que nos dijo, el Señor me dice esto y esto para ti. ¿Cuál es la clave para entender eso? Primero, Señor, muéstrame en tu palabra si esto es. Confírmame, tú me has puesto unos pastores, tú me has puesto unos líderes, a través de ellos ayúdame a discernir si esto es verdadero o es falso, porque estamos en medio de tiempos de confusión y de engaño. Hay una descripción en Romanos que habla un poco más de esta época que estamos viviendo, Romanos 1 del 20 al 25. Romanos 1, del 20 al 25. Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Mire, como dice otra palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación nos anuncia que hay un Dios vivo que diseñó todo lo que vemos. Nuestro planeta no sería el mismo si no estuviéramos exactamente a la distancia de la que estamos del Sol. El equilibrio que tiene nuestro planeta no sería el mismo si no tuviéramos una luna. El comportamiento de las mareas y todo lo que es importante para que los vientos tengan unas direcciones y unos ciclos que son importantes para cosechar y que todo esto sea un ciclo que se repite, es un orden perfecto y preciso de cómo está la luna, cómo se mueve, cómo está todo el ambiente. Esto fue diseñado. En nuestro ADN hay un código de información que no puede haberse formado por procesos naturalistas, es decir, la materia muerta no pudo haber formado ADN, que es donde está la información de cómo la célula se tiene que reproducir. Entonces, la vida, que proviene siempre de la vida, muestra la gloria de Dios. El hecho de que nosotros respiramos, de que podamos ver, todos estos detalles muestran la gloria de Dios, muestran que Él existe, no tenemos excusa, dice el Señor. Pero ¿qué pasa con las mentes malvadas, perversas, que no quieren obedecer a Dios, que no quieren tener una relación con el Señor? En el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y el resultado fue que la mente les quedó oscura y en confusión. Afirmaban o se creían sabios, estoy en el 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Esto que está diciendo aquí la palabra de Dios es muy importante. Y no es solamente para los incrédulos, es una palabra que nos debe tocar a ti y a mí, porque a veces caemos en este error. ¿Cuál es el error aquí? Está hablando Dios, está diciendo, mire, la creación muestra la gloria de Dios. No hay excusa para negar a Dios. Todo lo que está creado, todo lo que vemos, la vida misma refleja que hay un Dios, que hay un diseñador detrás de todo. Ese es el primer paso que nosotros debíamos tener para reconocer a Dios. Pero, dice, pero ellos conociendo a Dios o sabiendo todo esto, se negaron a adorarlo como Dios y a darle las gracias. Entonces aquí hay una palabra que aparece que es clave, que es la adoración. Y la adoración no es solamente cantarle canciones suaves y cerrar los ojos. Adorar a Dios en el contexto bíblico es amarlo con todo nuestro corazón y obedecerlo. La verdadera adoración a Dios implica amarlo, respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Esa es la verdadera adoración. Esa es la vida de adoración a la cual Él nos llamó.
Pero cuando tú y yo no queremos relacionarnos con el Señor en esa dimensión, en una dimensión de obediencia, en una dimensión, en una relación de amor, de que Dios es nuestro Padre, Dios está arriba, nosotros solamente somos siervos y le obedecemos, sino que de pronto nos queremos exaltar a nosotros mismos, entonces empiezan los problemas. ¿Cuáles problemas? Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado la mente les quedó oscura y en oscuridad y en confusión. Cuando tú y yo no queremos a ese Dios porque nos parece muy gravoso tener que obedecer a Dios, tener que amarlo, y empezamos a sacar nuestras propias ideas, es como si nos inventáramos a nuestros propios dioses. Es como si tú y yo empezáramos a inventarnos nuestras propias ideas, empezáramos a armar toda una película de lo que a nosotros nos parece que es Dios, o como si fuera un buffet. Como si Dios fuera un buffet y bueno, esto me gusta de Dios, esto me gusta del cristianismo, esto no tanto. Entonces yo armo un Dios a mi gusto, a mi necesidad. Entonces Dios, ¿qué dice? Listo, como usted está haciendo eso y me está rechazando, entonces finalmente yo lo dejo que usted siga en su oscuridad y su engaño. Entonces ya usted queda susceptible a todos los engaños del mundo porque usted no me está amando como yo le pido que usted me ame. Eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios acá. En el 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y esto lo podemos aplicar en lo que ha pasado recientemente, en temas políticos. Tendemos también a tener nuestra confianza y nuestra visión de si vamos a estar bien o no los próximos 4 años en cuál fue el gobernante que quedó. Quedó este. Muy bien, todo va a seguir estable, los capitales no se van a ir del país porque... Y entonces creamos toda una serie de cosas creadas de elementos en los cuales nosotros ponemos nuestra confianza. Y por el contrario, no, hay muchos peligros, entonces si yo tengo una platica antes de que me la vengan a quitar, entonces yo me la llevo a un paraíso fiscal y en fin, y nuestra confianza no está puesta en el Señor, sino en las cosas creadas de aquí. De eso nos está hablando la Biblia hoy. ¿Y cómo estamos tú y yo frente a la situación que estamos viviendo? Están muy preocupados, ya estamos haciendo planes pues de vender nuestras cosas y de llevarlas a otra parte, de invertir en oro, no sé, de hacer cosas. Estamos diciendo, no, voy mirando a ver para dónde me voy. O estamos diciendo, Señor, aquí estamos, confiamos en ti, confiamos en que mi provisión, mi estabilidad no depende del gobierno de turno, aunque afecte toda la política y todas las cosas económicas del país y de la región, sino que mi provisión depende del Señor. Cuando hubo un tiempo de escasez en Egipto, que le fue anunciado a José, con las vacas flacas y las vacas gordas, ese tiempo de escasez tocaba al pueblo de Dios también. Ellos también se vieron afectados en ese tiempo de escasez. Pero la provisión del pueblo, Dios la preparó años antes, cuando le anunció a ese faraón lo que iba a pasar y que le permitió a José interpretar eso para que guardara una provisión en graneros. El Señor sabía que dentro de esos graneros de Egipto, que tenía la capacidad que el pueblo no tenía, aunque uno podría decir, ¿por qué esa crisis no se le anunció al pueblo de Israel en ese entonces? Porque ellos eran un grupito de familias y no tenían capacidad de almacenar nada, no tenían la logística que sí tenía Egipto. Así que cuando el Señor dice, yo voy a guardar a mi pueblo aún en medio de la crisis que se viene para el mundo entero y que va a afectar el entorno en el que ellos están, el Señor hizo un plan y Él ya tenía preparada su provisión. Pero a nosotros se nos olvida eso.
y a veces queremos jugar bajo nuestras propias fuerzas y nuevamente caemos en la trampa que nos está hablando aquí Romanos y ponemos nuestra confianza en las cosas creadas y no en el Creador. Sigamos. Ahora, todo esto que está pasando, este modelo de engaño y de confusión, es apenas un porcentaje chiquito de lo que viene. Porque lo que viene es preocupante. Y no me refiero a lo que viene por el hecho de que ganó Petro, no. Es a los tiempos que estamos viviendo previos a la venida de Jesús. Es que allá es donde nosotros realmente tenemos que mirar como iglesia, no en cuál candidato ganó, cuál está aquí o acá. No, qué es lo que está pasando en el mundo entero y qué es lo que está pasando con la iglesia y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento. Entonces resulta que se vienen tiempos de mucho más engaño. Les voy a leer 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Y a esto sí tenemos que ponerle atención nosotros. Esto sí debería ser retuiteado por nosotros y no las fake news que nos llegan al correo o al Facebook. Dice así la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesús y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, son mentirosos. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Mire lo que la Biblia nos está diciendo. Ojo con las personas que le dicen que tuvieron una visión, que tuvieron un sueño, no porque el Señor no puede hablar a través de esta forma. No estamos diciendo que el Señor a usted nunca le va a hablar a través de un hermano, una hermana, un familiar que lo quiere mucho y que el Señor le mostró algo para que usted cambie y transforme su vida. Miren, la profecía del Señor o los mensajes del Señor siempre tuvieron un propósito: llamar al arrepentimiento. Así que si usted en algún momento lo llama a su pastor, nuestro pastor, alguna hermana, algún líder, y le dice: mira, yo me soñé con alguna situación, que tú estabas en esto, y de una u otra forma el Señor te conecta a las cosas, y eso que ese hermano soñó te llama al arrepentimiento, algo que tienes que dejar de hacer, el Señor te está hablando. Pero el Señor nunca utilizó a los profetas para satisfacer las curiosidades o por cultura general. O sea, que un profeta diga: dentro de... yo profetizo, el Señor me muestra que el Mundial de Qatar se lo va a ganar Brasil. No, eso no es del Señor. Al Señor no le interesa que nosotros tengamos elementos de adivinación futura. Eso es adivinación y el enemigo perfectamente puede hacer ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para confundir. ¿Qué dijo el Señor en el versículo que leímos ahora? El Señor te está probando para ver si tú vas a seguir a esas personas que porque tienen algo de poder. Ojo, aquí lo que está diciendo, lo que está hablando es: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Es decir, está estableciendo un marco de referencia inmovible para lo que es la segunda venida del Señor. Y está diciendo: cuando venga el Señor, esto es lo que tiene que pasar. Así que cualquier otra visión diferente a esto que yo les voy a establecer o hablar, descártela inmediatamente porque no proviene de Dios. Dice: no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y hago una pausa. Dice: esos tiempos previos a la venida del Señor se van a caracterizar por una anarquía impresionante como nunca se ha visto. Hoy podemos ver modelos. Muchas veces hemos visto marchas de gente desnuda que habla de la libertad pues del cuerpo y una cantidad de cosas, las marchas del orgullo gay, las marchas LGTB, en fin, las manifestaciones de rebeldía que nosotros vimos hoy en noticias, pues porque
en Estados Unidos la Corte Constitucional tumbó el aborto. Pero esos son apenas espejitos pequeños de la época que se va a venir, y posiblemente estamos muy cerca, donde a nivel generalizado la gente no va a querer saber nada de Dios y va a estar en rebeldía total. Y en medio de esa situación de rechazo generalizado a Dios, de confusión, de engaño en los medios, en medio de esos elementos de confusión, de engaño, de rebeldía contra Dios, ahí en ese río revuelto se va a manifestar el anticristo. Va a ser una manifestación especial. Dice ¿cómo se va a manifestar? Dice en el 4: se saltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios, o sea que debe haber un templo en Jerusalén, y afirmará que él mismo es Dios. Miren, esta persona va a ser mucho más confusa que cualquier político que a usted le haya pintado pajaritos en el aire por estos días. Va a ser más encantador que serpientes, que cualquiera que usted piense de los que dicen, no, este tipo es engañador. Este personaje siniestro del que nos habla la Biblia va a engañar a mucha más gente. Porque adicionalmente va a tener otros elementos. Este señor va a tener elementos de poder, o sea, él va a hacer prodigios y señales. Él va a hacer milagros, va a hacer grandes, va a adivinar cosas seguramente va a hacer señales, no sabemos exactamente qué señales va a hacer. Y entonces con el respaldo que supuestamente le dan esas señales, va a hablarle al mundo y va a decir, venga, todos los dioses que a ustedes les han hablado hasta ahora, que les han presentado, son falsos. Yo sí puedo probar que yo vengo de Dios porque yo tengo poder. Pero ojo, de antemano la Biblia nos está diciendo el por qué pasa eso. Dios está probando para saber si realmente lo amamos o no. Y en ese tiempo de confusión con este personaje engañador que no solamente tendrá palabras bonitas, sino que hará demostraciones físicas de poder, demostraciones engañosas seguramente, va a confundir a muchos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar allí? ¿Cuál es el entrenamiento que necesitamos para no caer en esas mentiras? Pues empecemos a entrenar ahora con los tiempos de confusión y engaño. Número 1, amar a Dios, adorarlo como Él quiere ser adorado. Cuando tú y yo realmente queremos adorar a Dios, queremos amar a Dios, entonces Jesús, ¿qué dice? Lo que hablamos ahora. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Ese mismo personaje, ese anticristo, va a poner una marca. Y muchas veces ha habido fake news y engaño con respecto a la marca. Incluso, no sé si ustedes lo escucharon, llegaron a haber rumores que decían que la vacuna contra el COVID era la marca de la bestia. Llegaron a rumorarlo. Resulta que esa marca que este señor en algún momento va a imponer es una marca que implica adoración a la causa o a este personaje que está diciendo que él sí es Dios, e implicará un rechazo a todas las formas de Dios o todos los mensajes de Dios que se hayan contado. O sea, él las está unificando en una sola, incluyendo el cristianismo. Así que las personas que se pongan esa futura marca de la bestia estarán diciendo públicamente, porque es una marca visible, estarán diciendo públicamente que renuncian a cualquier otro Dios que hayan escuchado antes, incluyendo a Jesús, y aceptan adorar a este personaje siniestro que ahora se está autodenominando Dios. Por eso es que la marca de la bestia es tan grave. Por eso es que ya el que se la ponga, chao, ya no hay vuelta atrás. No es una marquita con la que nos engañan, o un tatuaje, o un código de barras, o un chip. Pues ahora se habla mucho de un chip, pues para que ahí esté la información médica y no sé qué. Esa tampoco es la marca de la bestia. No nos dejemos engañar, iglesia. Estamos viviendo tiempos de confusión y engaño, y esto no va a mejorar. Cada vez va a haber más mentira, más confusión, y en la medida en que Cristo se acerque más a este mundo, el mundo va a dar más voces en contra de Jesús, a gritos va a decir mentiras, que dice la palabra de Dios, aún va a lograr engañar a los elegidos. La clave es
obedecer a Dios, amar a Dios y no escuchar vocecitas por ahí. Escuchar la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y yo les doy vida eterna. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor amado, gracias. Te damos por este llamado de atención que nos has hecho hoy. Porque como creyentes tal vez hemos caído en la misma confusión, en la misma corriente del mundo, de confiar en izquierda o en derecha o en el centro, en las corrientes políticas, o incluso confiar en nuestro trabajo, confiar en cuánto tenemos en la cuenta, confiar si tenemos una buena casa, si tenemos un carro, y entonces toda nuestra confianza, en ocasiones, Señor, incluso siendo seguidores tuyos, creyentes tuyos, ponemos nuestra confianza en las cosas creadas y no en el Creador. Y es lo que tu palabra nos dice, que es el caldo de cultivo para que el enemigo nos engañe, para que nos perdamos, para que nos vayamos lejos de ti. Señor, en esta tarde que nos has hablado, queremos tomar una decisión, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios, que tu palabra sea nuestra guía, sea nuestra luz. Y como tu palabra es la que llega a nosotros, entonces vamos a iluminar como antorchas en medio de la oscuridad. No con nuestras ideas, no con nuestras fábulas, no con nuestras historias, sino con tu palabra, Señor. Lo que este mundo necesita en estos momentos, lo que las familias que sufren necesitan, es tu palabra. Cuando tú llegas a un hogar, incluso un hogar con dificultades económicas, ese hogar que empieza a confiar en ti, que empieza a obedecerte, que empieza a llenar su casa de tu palabra, de alabanza, de adoración a ti, tú transformas, tú bendices, tú abres puertas, tú das oportunidades. La respuesta está en ti. Gracias, Señor. Tomamos la decisión de obedecerte, Señor, de adorarte, de servirte. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, porque a veces para obedecer necesitamos humildad. Te necesitamos, Señor. No podemos solos con este mundo tan riesgoso, tan peligroso, con las fuerzas que se mueven afuera. No podemos solos, Señor. Ayúdanos a cuidarnos entre todos como iglesia. Ayúdanos a nuestros pastores que tienen la responsabilidad de guiarnos a nosotros, de no dejarnos perder. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.